Bien, ahí les voy a compartir pantalla, me avisan cuando vean mi pantalla. Ahí ya se ve. Bien. Bien, análisis literario, entonces es lo que vamos a ver, ¿sí? Aparte de la lectura que nosotros podemos hacer de alguna novela o de algún cuento, alguna obra literaria, ¿sí? También con el análisis literario lo que hacemos es observar la forma en que se narran las historias, las relaciones que se establecen dentro del relato. Y para ello vamos a tener en cuenta distintas categorías de análisis, ¿sí? Distintas categorías teóricas. Lo primero que vamos a analizar cuando nos aproximamos a la obra es el diseño textual. Esto sería la parte más externa, ¿sí?, de la obra. Lo primero que vamos a observar es el nombre de la novela, el autor, quien la escribió, la editorial, ¿sí? ¿Saben lo que es editorial? ¿Alguien sabe lo que es una editorial? Si no saben, me dicen no, chicos, no me dejen esperando, no los veo. No. Bien, una editorial es la empresa donde se editan y se publican los libros, ¿sí? U otras publicaciones, otras obras. Eso es la editorial, es la empresa que se dedica a eso. Hay muchísimas, entonces cada editorial cuando hace una publicación lo que hace es imprimir también el nombre, por supuesto, de su editorial, de su empresa, ¿sí? El año de edición. En la segunda página, generalmente segunda o tercera página de cada libro, cada novela, nosotros nos encontramos con la fecha de edición, con el año y a veces salen los meses, la fecha, a veces solo el año, ¿sí? De la edición, cuándo fue publicado, ¿sí? A veces hay obras que son muy antiguas y que se publican muchas veces y que se publican por distintas editoriales. Entonces, cada vez que se publican, en el libro se pone la fecha en que se terminó de publicar, ¿sí? Que sale a la venta, digamos. Y después, lo que vamos a observar, así como por encima, digamos, es cuántos capítulos tiene, si tiene capítulos, si está dividido en capítulos, cómo son estos capítulos, si tienen número, si solo tienen número, si solo tienen nombre, o si tienen alguna otra particularidad. Por ejemplo, hemos leído con algunos alumnos una novela que tenía en cada capítulo el dibujito de un velero, ¿sí? Entonces vos cuando estaba el velero ya sabías que empezaba un capítulo nuevo, ¿sí? No tenía nombre, no tenía número, no tenía nada, tenía los veleros nada más. Algunos libros tienen nombres de los personajes, por ejemplo, Luciana, el otro se llama Mateo, el otro se llama Mariana, ¿sí? Cada capítulo tiene el nombre de uno de los personajes o algún nombre en particular por alguna razón, ¿sí? Esas observaciones nosotros las vamos a tener, las vamos a tener en cuenta y vamos a hacer una descripción, ¿sí?, de la cantidad de capítulos y qué particularidades tienen estos capítulos, ¿sí? Y después están las secciones, que son la cantidad, hay novelas que también pueden estar divididas en secciones. O sea, aparte de los capítulos puede haber secciones. El año pasado nosotros leímos con primero una novela que tenía 3 secciones, que era el viernes, el sábado y el domingo. Dentro del viernes había 4 o 5 capítulos, el sábado había 4 capítulos y el domingo había 4 capítulos, ¿sí? Entonces, después cuando vos terminabas de leer todo el relato, te dabas cuenta que los
capítulos narraban los hechos ocurridos en esos días y que todo el relato duró un fin de semana. ¿Sí? Y por último, lo que vamos a observar es si la novela tiene prólogo o epílogo. ¿Saben lo que es prólogo o epílogo? ¿Han escuchado, han visto, han leído? Creo que escuché que es como las partes de adelante o a veces hacia atrás se Sí. encuentra la información del autor o de Muy bien. otras El cosas. prólogo es el comienzo de una obra que habla sobre es como una biografía del autor o del narrador, y el epílogo es el final de esa obra. Bien, muy bien. ¿Quiénes respondieron? No identifico las voces. Sol, Sol y Bruna. Bien, muy bien, Sol y Bruna, muy bien. Sí, está bien, exactamente pasa eso, puede pasar eso en el prólogo, como decía muy bien Sol y Bruno, está al principio, antes de que empiece el relato, antes de que empiece la novela, nos encontramos con el prólogo. No siempre, no todas las novelas tienen, pero la gran mayoría sí. ¿Sí? Entonces, es un escrito que empieza, como bien decían, presentando al autor, haciendo una autobiografía o una anticipación de la lectura, ¿sí? Como introduciéndonos a la lectura, preparándonos a los lectores, ¿sí? Como dándonos como un empujón, digamos, como un inicio, ¿sí? Para decirlo, puede haber varias cosas. Y en el epílogo exactamente lo mismo. Me faltó decirles que a veces lo escribe el autor, pero muchas veces lo escribe otra persona que no es el autor de la novela, ¿sí? Tanto al epílogo como al prólogo. Y el epílogo es el, como ustedes bien decían, es el que está al final, y lo que hace a veces es, a modo de conclusión, para concluir la lectura, o para hacer una crítica, ¿sí? Darle un cierre, o un resumen de lo que se leyó, ¿sí? Se pueden también presentar los puntos principales que fueron tratados en la novela, ¿sí? Esos serían básicamente, pero bueno, hay novelas que tienen prólogo y epílogo, hay otras que solo tienen prólogo, hay otras que solo tienen epílogo, y hay otras que no tienen ninguno de los dos. Entonces lo que ustedes hacen es buscarlo en la novela, y si no tiene, decir, bueno, esta novela no tiene ni prólogo ni epílogo, y si tiene, ustedes dicen, esta novela tiene un prólogo que hace, ponele, como decía Sol, una autobiografía del autor, por ejemplo, o este prólogo hace un resumen de lo que se va a contar, ¿sí? Lo que hago es describir acá, básicamente. ¿Hasta acá me siguen? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto? no. No. ¿No? Bien, No. bueno. Bien, seguimos entonces. La segunda categoría que vamos a analizar son los tipos de narradores, ¿sí? Todas las narraciones, todos los relatos son contados por una voz ficcional, ¿sí? Que le brinda a los lectores los hechos del relato, digamos, y la información necesaria para informar al lector, ¿sí? Que le sirva al lector, para poder contextualizarlo, para poder ubicarlo mejor en la historia que se está contando, ¿sí? Esta voz ficcional es la del narrador, y es la creación del autor, ¿sí? Y es importante esto, el narrador y el autor no son la misma persona, ¿sí? El autor es una persona física como nosotros, como cualquiera de ustedes, que se pone a escribir y a crear una historia, a crear una ficción, a inventar algo, y para hacerlo inventa narradores, inventa una voz ficcional que va a contar esas cosas, ¿sí? Que va a contar esa historia. ¿Está? Hay distintos tipos de narradores. El primero que vamos a ver es el narrador protagonista, ¿sí? Como su nombre lo indica, es el que protagoniza los sucesos. Este narrador es el personaje central de la trama, ¿sí? Y narra en primera persona. Es el que va a presentar todos los hechos o las cuestiones que pasen desde su propio punto de vista, ¿sí? Ahora, la primera persona. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hicimos la etapa de indagación de saberes vimos las personas gramaticales? Cuando vimos verbos vimos
cuáles eran las personas gramaticales, las anoté en el pizarrón, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuáles eran las personas? Sí. ¿Cómo era? A ver. Primera, segunda y tercera. Bien, muy bien. Primera, segunda y tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural, ¿sí? Y después, ¿te acordás del nombre de las personas? No. El Era nombre. yo, tú, él o ella, ¿se acuerdan de eso? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros. Ellos, ellas, ¿sí? Esos serían las personas. Entonces acá, cuando hablamos de primera persona, estamos hablando de yo, del yo, ¿sí? ¿Quién quiere leer el ejemplo? ¿Quién se anima a leer este ejemplo? ¿Yo? A ver, dale. ¿Yo, Sol? Sí. Bien. Al abrir los ojos, no logré reconocer dónde me encontraba. Me dolía la cabeza y estaba algo confundido, pero tenía en claro que yo no estaba en el hospital donde había pasado mis últimas 3 noches. Alguien, por algún motivo, me había trasladado hacia una casa lúgubre y oscura. Pronto advertí que mi vida corría peligro. Por eso comencé a planificar mi huida de aquel lugar. Muy bien, muchas gracias, Sol. ¿Hay alguna palabra que no conozcan o que les suene rara? Lúgubre. Lúgubre, bien. ¿Alguien sabe, no, lo que es? Sí. Se refiere a algo oscuro. No, Algo. lúgubre es como un aspecto muy oscuro y sombrío, por ejemplo. Claro, es algo que genera mucho miedo, ¿sí? Lúgubre se dice, por ejemplo, al cementerio a la noche se le dice lúgubre, o sea, como que tiene ese aspecto, como ese halo, digamos, de muerte, de miedo, ¿sí? Bien, eso para terminar de entender, por si había quedado esa palabra ahí. Bien, fíjense que acá, al abrir los ojos, yo no logré reconocer dónde me encontraba. Lo que nos va a marcar la persona en la que está narrando son los verbos, ¿sí? Yo me encontraba, el me, que es el pronombre de la primera persona, ¿sí? Me dolía la cabeza. ¿A quién? A mí, al yo, ¿no? A la primera persona. Yo estaba algo confundido, ¿sí? Pero yo tenía claro que ya no estaba en el hospital donde yo había pasado. ¿Se entiende? Lo vamos poniendo y vamos identificando que es la primera persona. No podemos usar tú logré reconocer dónde tú me encontrabas. ¿Se entiende? O sea, no podemos cambiarlo por otra persona. O sea, la única persona que podría contar esto es una persona que está hablando en primera persona. ¿Sí? El yo. ¿Quedó claro? ¿Alguna Sí. duda con respecto a esto? Porque este es el narrador más fácil que vamos a encontrar. Se complica un poco ahora. Aparece el narrador testigo, ¿sí? El narrador testigo es el que cuenta todo lo que ve y lo que acontece, ¿sí? Como que le ocurre a otro. Su rol es mantener informado al lector sobre todo lo que ocurre en la historia. No conoce en profundidad los pensamientos ni las ideas de los personajes. O sea, que él solo puede contar lo que ve, ¿sí? Todo lo que ve. O sea, como nosotros si queremos contar algo, como testigos, podemos contar únicamente lo que vemos, ¿sí? Y narra en tercera persona. O sea, el protagonista narra en primera y este va a narrar en tercera. Y cuando me refiero a tercera, me refiero al él, ella o al ellos, ellas, ¿sí? A las terceras personas, tanto del singular como del plural, ¿sí? ¿Quién quiere leer este ejemplo? ¿Quién se anima? A ver, Mateo. Democráticamente lo vamos a hacer. Mateo, lee el ejemplo, por favor. Ahí lo leo. Esperamos que lo busque en mi libro. No, lo leo acá, listo.
Cuando la maestra los autorizó. autorizó a los chicos saliendo corriendo al patio para jugar, escucharon un ruido extraño y se acercaron a ver. Era un caniche negro que yacía acostado junto a un rincón. Entre los pastos altos a un lado del portón, casi no podía moverse y tenía las fauces abiertas y cubiertas de espuma. Estaba moribundo y uno de los chicos dijo que tenía rabia. Muy bien, muchas gracias, Mateo. ¿Saben lo que es fauces? No, ¿como la boca? No Bien, me suena a bien. la nariz o algo así. Bien. ¿Vieron que los perros tienen como unas ranuritas a los costados de la boca? ¿Vieron que son distintas como a nosotros? Tienen unas cositas que son oscuras generalmente. Esas serían las fauces, a eso se refiere. Vieron que a veces, no sé si han visto algún perro enfermo, como que eso se le abre, como que respira, como que el aire sale por ahí. Esas serían las fauces, ¿sí? Fíjense entonces, acá habla cuando la maestra los autorizó, o sea, ella, la maestra los autorizó, los chicos, ellos, salieron corriendo al patio para jugar. Escucharon un ruido y se acercaron a ver. Era un caniche negro que yacía, ¿saben lo que yacía? Yacía es cuando uno está tirado, ¿sí? Cuando uno está en el piso, o sea, yacía acostado justo en un rincón, entre los pastos altos, a un lado del portón, ¿sí? Ahí nos está contando todo lo que ve, ¿no? Lo que vio fue que la maestra les dijo a los chicos que salieran, los chicos salen corriendo al patio para jugar, escuchan el ruido y ven el caniche, se acercan a ver, es un caniche, que está en un rincón, entre los pastos altos, a un lado del portón. Casi no podía moverse y tenía las fauces abiertas y cubiertas de espuma. Estaba moribundo, o sea, un testigo puede ver que un perro está muriendo, ¿sí? Y escucha que uno de los chicos dijo que tenía rabia. ¿Está? Este sería un narrador testigo, que está contando, está parado ahí entre la acción, en el medio de la acción, y ve cómo la maestra los deja salir a los chicos y los chicos se encuentran al perro que está muriendo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? No. Si tienen dudas me preguntan, si alguien no entiende algo me dice, ¿sí? No, no tengo dudas, señor. Bien, gracias. Seguimos. Acá es donde se complica, porque el narrador omnisciente también narra en tercera persona, igual que el otro. Lo que pasa es que la forma que hace es diferente, porque él sí conoce todo acerca de los personajes, lo que sienten, lo que piensan, las ideas que tienen, conoce absolutamente todo. El pasado, el presente y el futuro, de la historia, de los personajes, de todo, ¿sí? Y lo que hace, básicamente, lo que sirve para mostrar todo el ambiente y para que podamos entender mucho mejor la historia a veces, porque si una historia solo es contada por un testigo, como que nos faltaría todo lo que tiene que ver con ideales, con sentimientos, con el dolor, la alegría, el amor, todo eso que uno ve en las novelas, no existiría, ¿sí? Entonces, por eso es importante su presencia, podríamos decir. Iluminada, ¿podés leer este ejemplo, por favor? Bueno, la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olga se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, fíjense, lo primero que dice es la mañana del 4 de octubre, ¿sí? Ya nos ubica en una fecha, evidentemente en el pasado, está hablando en tiempo pretérito. Gregorio se levantó y dice, más temprano de lo habitual. O sea, que este narrador sabe que Gregorio tal vez se levanta a las 6 de la mañana y ese día
se levantó a las 4, porque había tenido una pesadilla, ¿no? Un sueño feo. ¿Entendés? Entonces, el testigo no podría saber esto, ¿sí? Solo lo sabe un omnisciente. O sea, el omnisciente, con la forma en que narra, cómo dice las cosas, podemos darnos cuenta de que hay un omnisciente, que está la presencia de un omnisciente, ¿sí? Había pasado una noche confusa, dice, ¿sí? O sea, eso sabemos que pasa en la mente de Gregorio, del personaje, ¿sí? Y creyó soñar, y acá nos cuenta el sueño, que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia que hay con el anterior? Sí. Bien, muy bien. Seguimos con el otro, el último. Son 4. Está el testigo, perdón, el protagonista, el testigo, el omnisciente y el objetivo. Objetivo narrador, que también narra en tercera persona. Por eso les decía ahí se complica un poco. Voy a salir de acá para mostrarles esto. Bien. Este narrador es utilizado por el autor para poder mostrar el ambiente, ¿sí? Para poder ubicar bien, darnos datos concretos y específicos para informar al lector, ¿sí? Y la forma de narrar va a ser neutral e imparcial. ¿Esto qué significa? Él no va a emitir su opinión sobre lo que cuenta, simplemente nos va a informar, ¿sí? No va a decir, era una linda casa, hermosa, no va a decir esas cosas. La casa estaba, no sé, en la calle San Martín. Bueno, esa es la forma que narra el objetivo, ¿sí? ¿Quién quiere leer este ejemplo? ¿Alguien se anima o elijo democráticamente? A ver, Julieta, ¿podés leer? ¿Julieta? Sí, ya. Dale. Tras haber salido de su casa, se dirigió a su trabajo, caminó unas cuantas cuadras y tomó el autobús hacia el sur. Estaba sentado en el colectivo revisando sus papeles mientras escuchaba música en su celular por medio de sus audífonos. De pronto escuchó un ruido atronador. Esto le sucedió a Juan Pérez López en el autobús número 666, la ruta 33, quien fue la primera víctima junto con otros 2 pasajeros de los delincuentes que han estado usando dicha ruta, asaltando a los pasajeros. Bien, muy bien, muy bien. Gracias, Julieta. Acá, el narrador objetivo es este. Este que voy a marcar, a ver, ahí. No me deja marcar. Bueno, a ver. Esperen un momento que me... A ver ahora. Ese es el narrador objetivo. De todo este párrafo, el narrador objetivo es: esto le sucedió a Juan Pérez López en el autobús 666 de la ruta 33. Ahí está el objetivo. No les di el ejemplo solo porque no iban a entender esto le sucedió, qué cosa le sucedió. O sea, ¿se entiende? Entonces, por eso les pongo todo el párrafo. Pero además, para que se den cuenta... Uy. Bueno, a ver, vamos de nuevo. No. Bueno, está. Me falla ahí la compu. Ahí está. Ese es el narrador objetivo, ¿sí? Además elegí este ejemplo para que ustedes se den cuenta que puede venir narrando otro tipo de narrador y de repente se inserta uno diferente, ¿sí? En este caso pasa con el objetivo. Puede estar narrando un omnisciente y meterse un testigo. O puede estar narrando un testigo y meterse un objetivo, ¿sí? O sea,
Pueden insertarse, o sea, no es que yo haga un párrafo, es todo omnisciente, es todo testigo, es todo objetivo, no, ¿sí? Depende de la forma en que narra, ustedes tienen que identificar qué tipo de narrador es. Ahora, la pregunta es, ¿se dieron cuenta qué clase de narrador es el otro? Cuando dice, tras haber salido de su casa se dirigió a su trabajo, caminó unas cuantas cuadras y tomó el autobús hacia el sur. Estaba sentado en el colectivo revisando sus papeles mientras escuchaba música en su celular con sus auriculares. De pronto escuchó un ruido atronador. Hasta ahí. ¿Qué tipo de narrador? El omnisciente. Omnisciente. ¿Quién lo dijo? Yo, Mateo Cárdenas. Mateo. Muy bien, perfecto. Es un omnisciente, ¿sí? Porque solo un omnisciente puede saber que Juan salió de su casa para ir al trabajo. Primero que nada, ahí está la primera marca de omnisciente, ¿sí? Caminó unas cuantas cuadras o también lo puede saber un testigo porque puede ver. Pero el omnisciente sabe que el autobús va hacia el sur, ¿sí? Y que se sentó a revisar papeles, revisando papeles. Esta acción de revisar, revisar es distinto a mirar, ¿sí? Cuando uno revisa, uno busca algo, uno quiere cerciorarse de que está todo lo que necesita para el trabajo, ¿sí? En cambio, cuando uno mira, yo puedo estar mirando acá mis planillas, estoy mirando y ustedes no saben si estoy buscando algo, si estoy revisando, o si simplemente estoy mirando porque tengo ganas de mirar, ¿se entiende? Y otro dato importante acá en esta parte es que escuchaba música con su celular, con sus auriculares, ¿sí? Un testigo, podría decir, estaba con los auriculares puestos, ¿no? Es lo que podría ver. No puede saber si está escuchando música, si está en una llamada, si está escuchando, no sé, un documental de YouTube o un audiolibro. ¿Se entiende? ¿Entienden cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia? Hola, Sí. ¿están ahí? Pensé que me había quedado sola, chicos. Bueno, ¿se entiende entonces? Después también sigue narrando un omnisciente. Fue la primera víctima junto a otros 2 pasajeros de los delincuentes, de los delincuentes que han estado acechando dicha ruta. O sea, ¿saben lo que es acechar? Sí. Bien, acechar, vigilar, estar atentos, estar viendo movimientos, ¿sí? Para tratar de atacar, eso es acechar. El que acecha es el que vigila para poder atacar, ¿sí? Entonces dice, han estado acechando, o sea, como que han estado durante bastante tiempo. Esto solo lo puede saber un omnisciente, ¿sí? Así que bueno, acá, en este párrafo que está narrado por un omnisciente, encontramos esta marca de narrador objetivo, ¿sí? Que nos dice el dato específico, el dato concreto. Era Juan Pérez López, en qué autobús y en qué ruta, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Igual con la práctica esto lo van a ir sacando, se van a ir dando cuenta. Ahora parece como todo, es un montón, sí, es un montón. Pero a medida que lo vayamos practicando lo van a ir entendiendo mejor, ¿sí? La otra categoría de análisis son los tipos de personajes, ¿sí? Tenemos 3 tipos de personajes, podríamos decir, se clasifican en 3, están los principales, los secundarios y los terciarios, pero cada uno tiene distintas características y se clasifican de esta forma según sus roles, según el papel que cumplen dentro del relato, dentro de la historia, ¿sí? Cuando digo relato, cuando digo historia, me refiero a lo que se cuenta en una novela, ¿sí? O en un cuento. Los principales son aquellos que tienen mayor atención y que constantemente intervienen en la historia, ¿sí? Y pueden clasificarse en protagonistas o antagonistas. Los personajes protagonistas son aquellos en los que se centra la narración, digamos. Son los que realizan las acciones más importantes, que son los que deben enfrentar desafíos, resolver problemas, adversarios, ¿sí? Los que tienen conflictos, los que tienen que resolver los conflictos, ¿sí? Esos son los protagonistas. Y los antagonistas son los opuestos, ¿sí? Son los contrarios, digamos, al protagonista. Son los que se encargan de intervenir para que él no pueda lograr estos objetivos, para que él no pueda resolver sus problemas
o incluso le hacen que los conflictos sean más difíciles, ¿sí? Esa sería la diferencia. Los personajes secundarios también son importantes en la trama, pero la historia no se centra en ellos, ¿sí? Son importantes porque intervienen constantemente con los principales y además son como ayudantes también. En algunos casos los personajes secundarios ayudan a los principales a resolver problemas, a alcanzar sus objetivos, ¿sí? Dentro del relato. Y después están los personajes terciarios, que son aquellos que aparecen dentro del relato, pero que sus acciones no son de gran importancia, ¿sí? Y que no alteran el transcurso del relato, el transcurso de la historia, ¿sí? En cambio, si un personaje principal toma o no una decisión, sí va a cambiar la historia. En cambio, si un terciario toma alguna decisión o hace algo, no afecta al principal. Prácticamente no tienen relación, suelen tener relación mínima con el personaje principal. No es la misma relación que tienen los secundarios, ¿sí? Podemos identificarlos, los clasificamos y los identificamos según las relaciones que encontramos entre ellos dentro de la novela, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? No. No. Bien, muy bien. Ahora, Yo sí lo entendí. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a leer este. A ver. Rocco, ¿podés leer hasta lo que aparece en la pantalla? Señor, Sí. justo iba a preguntar si podía intentar como explicarle a mis compañeros de qué se trata lo de protagonista y antagonista. ¿Por qué? No entendí. Y justamente porque dijeron que no lo entendieron. Dijeron que sí entendieron. ¿Quién no entendió? No sé. Lo que dijimos que no es que no tenemos ninguna duda. Claro, ¿tiene alguna duda? No, dijeron. Me equivoqué. Bien. Me equivoqué. Está bien, está bien. ¿Podés leer hasta ahí, hasta donde dice dónde vas, Caperucita? Sí. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto, iba con ella a todas partes. Pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente en el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? Bien, muy bien. Facundo, ¿podés seguir leyendo? Ahí te corro para que... ¿Hasta ahí? Dale. A casa de mi abuelita llevarle esta cesta con torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla. Así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tuve porque ese camino aquí que yo iré por este. Ay, por este otro. Vale, respondió la niña. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita. De modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta, aunque lo que no sabía que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es? Contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. El lobo entró y se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar que llegara Caperucita. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Facu. Benjamín, ¿podés seguir leyendo? Sí, señor. Para un cachito. Se banalizó. Ahí. La pequeña se entretuvo en el bosque juntando avellanas y flores, por eso tardó un poco más al llegar. Llamó a la puerta.
¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita, te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. Qué bien, hija mía, pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo eso, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento el cazador la había visto entrar en la casa de la abuelita, comenzó a preocuparse, había pasado mucho rato y tratándose de un lobo. Solo Dios sabe qué podría haber pasado, de modo que entró a la casa y vio. Y vio al lobo con la panza hinchada. Muy bien, Benjamín. Enseguida se imaginó lo ocurrido, así que sacó su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y su abuelita. Hay que darle un buen castigo a este lobo, dijo el cazador, de modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas!, se cayó dentro y se ahogó. Caperucita volvió a encontrarse con su madre y su abuelita. Desde entonces prometió obedecer siempre a lo que le dijera su madre. Bien, tal vez muchos ya lo conocían, ¿sí? Pero bueno, para aquellos que tal vez lo olvidaron o para recordarlo, o porque lo habían leído hace mucho, ¿sí? Se me ocurrió que podía ser una buena idea retomarlo, volver a leerlo, ¿sí? Y lo que yo hice acá fue un ejemplo de la secuencia narrativa de este cuento, justamente. ¿Qué es secuencia narrativa? Es la enumeración de las acciones principales de un relato, ¿sí? Como la estructura, digamos. En este caso podemos hacer la secuencia narrativa de un cuento, y en el caso de las novelas lo que podemos hacer es la secuencia narrativa de cada capítulo, ¿sí? Identificar cuáles son las acciones principales, los acontecimientos principales que van a encadenar el relato, ¿sí? Y ahí vamos armando nuestra secuencia. Es una especie de resumen, pero está hecho con nuestras palabras, ¿sí? Con nuestras palabras vamos identificando, vamos diciendo cuáles fueron las acciones principales que ocurrieron. Yo acá puse, en la secuencia narrativa de Caperucita, la mamá le pide a Caperucita Roja que le lleve alimentos a su abuelita que está enferma, ¿sí? Así resuelvo la primera acción. No empiezo a contar que era el cumpleaños, que le regalan la capita, la caperuza, y que le llaman, porque en realidad todo eso, digamos que es más descriptivo, es como más para contextualizarnos, ¿sí? La primera acción que nos va a llevar al desenlace, que va camino, digamos, que nos transporta, es esta, cuando la madre le pide que le lleve la comida a su abuela, ¿sí? La otra acción es, en el bosque, Caperucita se encuentra con un lobo que la engaña para que tome el camino más largo. La otra acción es, el lobo se dirige a la casa de la abuela por el camino más corto. La otra acción, cuando llega, se la come y se disfraza de ella. La otra acción es, Caperucita llega donde su abuela y cuando la ve, desconfía de su apariencia. Y la otra acción es, un cazador irrumpe en la casa de la abuela para rescatar a Caperucita y acabar con el lobo. ¿Sí? Esas serían la secuencia narrativa, o sea, en 6 oraciones explico todo eso que leímos recién, ¿sí? De eso se trata la secuencia narrativa. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Esto vamos a hacer con respecto a los capítulos de la novela que vamos a leer, ¿sí? Y lo último que vamos a ver son los espacios literarios, ¿sí? Los espacios literarios son aquellos lugares, ¿sí?, creados por el autor donde ocurren las acciones. O sea, no son todos los lugares que aparecen en una novela, sino los lugares donde aparecen las acciones principales, ¿sí? Las acciones más importantes, donde hay acción, digamos. Puede ser cualquier lugar. Nosotros el año pasado con los chicos leímos una novela donde los espacios literarios eran, por ejemplo, el supermercado chino, la escuela, la plaza, el geriátrico donde estaba el abuelo, pero también el placar del protagonista. Porque dentro del placar, él se metía, en un momento se mete a contar plata, a hacer anotaciones, escribe un diario, en otro momento se mete con la amiga a hacer planes, a hacer un plano, ¿sí? Entonces, lo consideramos también espacio literario porque a pesar de ser un placar, era el lugar donde ocurrían cosas, donde ocurrían acciones, ¿sí? Es básicamente eso.
¿Alguien quiere leer este ejemplo? Yo en mis espacios literarios busqué los espacios del cuento, justamente. Rosela, ¿querés leer? Está bien. En el cuento de Caperucita Roja, los espacios literarios serían su casa, donde vive con su madre y donde se le encarga una diligencia, el bosque donde conoce al lobo e interactúa con él, y la casa de la abuela, que es el destino que tiene ella y el lobo también, donde ocurre el ataque, pero también su rescate. Bien, muy bien. Vieron que marqué con negrita los espacios literarios, ¿sí? La casa de ella con la madre, el bosque y la casa de la abuela. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. La otra categoría que les había puesto en el apunte es sobre tiempos narrativos, pero por ahora no lo vamos a ver, porque en esta novela es bastante difícil, no parece tan fácil para reconocer. Así que lo voy a explicar, no para no darles tanto ni llenarlos de cosas, les voy a explicar ¿cómo se llama? Se lo voy a explicar cuando lo trabajemos. Lo vamos a trabajar en algunos cuentos que hay en el cuadernillo donde está más fácil, es más fácil identificarlo, ¿sí? Es más fácil que ustedes lo puedan hacer. Así que por ahora no lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver hasta acá, hasta espacios literarios. Lo que yo había mandado, se entendió todo entonces, ¿no? Hasta acá. Lo que yo les había mandado era un trabajo de análisis literario, no sé si lo vieron. El primer trabajo, en realidad no sabía si me iba a quedar tiempo para trabajar con ustedes, pero sí, tenemos todavía, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿8:50? Sí, tenemos un ratito. Bien, vamos a empezar entonces a armar la primera parte del trabajo juntos. A ver. Están viendo mi pantalla todavía, ¿no? Sí. Sí. Estoy buscando en cualquier lado. No se lo encontré. Acá está. Bien. El trabajo sobre el análisis, ¿sí? de la novela. Y hoy vamos a hacer el primer apartado, ¿sí? Yo acá les pido. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Bien, yo acá les pido en cada inciso, ¿sí? Que hagan algo que está relacionado con lo que expliqué recién, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es el análisis textual, ¿sí? Que es lo más externo de la novela, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, a ver si lo puedo... No lo tengo acá porque cambié de compu, tuve que cambiar de compu porque se me rompió. Esta se me rompió, la mandé a arreglar. Estuve trabajando con otra compu la semana pasada. Acá está. Así lo puedo editar y ustedes van viendo lo que tienen que hacer. No sé si están trabajando de la compu, lo pueden hacer, ir escribiendo, copiando de la compu y después lo pasan al trabajo o si no en la carpeta, ¿sí? Lo que tengan a mano, así ya empezamos a trabajar, ¿sí? Bueno, lo que hacemos primero entonces es resolver el análisis textual. Y vamos a hacer así. Análisis textual. Vamos a poner, bueno, tenemos que observar entonces, dice el nombre de la obra. ¿Cómo se llama la novela que vamos a trabajar? Heidi. Heidi, muy bien. Bien, se llama Heidi.
Y después el autor tenemos que identificar. ¿Cuál es el autor? Tiene una particularidad esta novela, porque dice Heidi, Johanna Spyri, versión de Nicolas Schufft, dice acá. ¿Cuál será el autor? ¿Qué les parece? Nicolas Schufft, porque es su versión. Bien, muy bien. Johanna Spyri es la autora original de Heidi, ¿sí? La escribió hace muchísimos años. La novela de Heidi en realidad es mucho más gruesa, mucho más larga, digamos, y lo que hace Nicolas Schufft es una adaptación. Copia como las cosas principales, ¿sí? No cambia grandes cosas, lo que hace es cortarla. La hace como más corta para poder leerla en la escuela, ¿sí? Para poder leerla con ustedes. Así que ponemos el nombre de Nicolas Schufft acá. ¿Están haciéndolo? Sí. ¿Lo van haciendo? Sí. Sí. Bien. Ahora, no sé si alguien lo tiene físicamente, pero tengo todavía acá. A ver. Esperen. Señor, Sí. ¿dónde se puede encontrar Shady? Tipo, la versión física. Física está, para imprimir, está en El Gato Sin Botas. Bueno, Ay, gracias. no me acuerdo cuánto sale. ¿Alguien la compró? 6.40 me parece que está. Yo lo puse ahí en el... Yo lo puse ahí en el... ¿Vos lo fotocopiaste, Mateo? Sí. Creo que está 640, me parece, no me acuerdo. Lo puse en el Classroom, sí. Ahí lo escribí, me acuerdo. A ver si lo... A ver. Acá en novedades. Creo que lo había puesto arriba. 610 sale en El Gato Sin Botas, la fotocopia. Y si no está acá, ¿lo ves, Rocco? Sí, sí, acá sí. está digitalizado, acá lo podés descargar, ¿sí? No hay Bueno, problema. bueno. Yo ahora les iba a mostrar digitalizada para que veamos la editorial. Acá están los datos de la editorial y los datos de edición. Esta es la versión digitalizada que tienen ustedes, ¿sí? La que está ahí en el Classroom. ¿Alguien me puede decir cuál es la editorial? ¿Se dan cuenta cuál es la editorial? Dice la coordinación. ¿Alcanzan a leer? Sí. Jefatura, diseño, ilustraciones, diseño de maqueta, corrección, coordinación. Heidi ilustrado, reimpreso en Buenos Aires. ¿Cuál será la editorial? Señor, te pusieron Capeluz. ¿Eh? Te pusieron Capeluz. Capeluz. Ah, bien. Ah, porque no estoy leyendo. Bien, Capeluz. Acá está. Capeluz. Norma Capeluz en realidad se llama así, porque, bueno, Norma es el que hace novelas, digamos. Capeluz se llama cuando hacen todo lo que tiene que ver con manuales, con esa clase de todo, diccionarios y todo eso, y Norma es el que se dedica, la sección que se dedica a las novelas. En la tapa del libro dice Norma Capeluz. Bueno, tengo mi cámara apagada y les mostraría. ¿Y el año? ¿Qué año de edición? ¿O de impresión? 2010. Bien. 2010 se imprimió la primera. ¿Y esta versión que estamos viendo en qué año se escribió? Perdón, se publicó. 2016, muy bien. Muy bien. Entonces acá en el trabajo completamos eso. Ponemos editorial. Ay, cualquier cosa. Por ejemplo, mi novela, la que yo tengo, tiene fecha de publicación y de edición 2010. Es más vieja que esta digitalización que les subí, que conseguí, digamos. Norma Capeluz es la editorial y edición año
2016, ¿sí? Que es con la que vamos a trabajar. Bien, después vienen los capítulos. Mateo, vos que lo tenés ahí físicamente, ¿me podés decir cuántos capítulos tiene? Tiene 125 capítulos. Esas son las páginas. Esas son las páginas. Los capítulos Perdón. son las divisiones que tiene. Arriba está el capítulo. Te va diciendo el capítulo 1, capítulo 2. ¿Cuántos son? A ver. O alguien más que tenga la novela. No sé si alguien más la tiene físicamente. Creo que 15. Bien, tiene 11 en realidad. ¿Cómo están escritos los números de los capítulos? Mateo, ¿cómo están escritos? En números romanos. Bien. Esa es la observación que hacemos, ¿sí? Números romanos. Esta novela está dividida en 11 capítulos que están numerados con números romanos y además tienen nombre o no. ¿Títulos? Sí, tiene un nombre. Sí. Y además tienen nombre o título le podemos poner y queda bien. A ver. Volvemos a ver la novela. Acá está, bueno, la segunda página, después hay un índice, ¿sí? Y acá empieza la novela. Acá empieza Heidi. ¿Lo están viendo? Sí. 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 El capítulo 1. Sí. Al encuentro del viejo de la montaña se llama. Entonces lo que vamos a hacer acá es una enumeración de los capítulos, ¿sí? Acá abajo hacemos un listado. ¿Sí? Ponemos capítulo 1, como está en la novela. Números romanos también. Al encuentro se llamaba del viejo de la montaña, ¿no? A ver, me olvidé. Al encuentro del viejo de la montaña. Bien. Al encuentro del viejo de la montaña. Y después ponen capítulo 2. Acá lo que tienen que hacer es la lista, ¿sí? Con todos los nombres. Describen los capítulos y después hacen la enumeración de todos los capítulos, ¿sí? Y abajo de esto, cuando terminan de hacer esto, lo que tienen que hacer es decir si tiene prólogo y epílogo. Estuvimos viendo la novela recién y no vimos prólogo, ¿sí? ¿Alguien se puede fijar si tiene epílogo? Prólogo no hay, arranca directamente la novela. ¿Se fijaron si tiene epílogo? Está al final, acuérdense. Sí, sí tiene. ¿Quién dijo que tiene? Yo iluminado. Yo iluminado. Bueno, no tiene iluminada, no tiene epílogo tampoco. No tiene prólogo y tampoco tiene epílogo, ¿sí? Lo estoy revisando igual por los otros, no tiene. Yo sabía que no tenía. Esta novela no tiene prólogo ni epílogo. Esta, ¿sí?
La original sí tiene, pero esta no tiene esta novela. Entonces hacemos esa observación, ¿sí? Para terminar con este análisis. El segundo análisis que vamos a hacer es el de tipos de narradores. Ese es el punto 2, ¿sí? Del trabajo. Acá lo que vamos a hacer es identificar en el capítulo 1 qué tipos de narradores aparecen y lo vamos a citar, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tendría que estar hecho, esto que hicimos juntos es lo que tendría que estar, eso es lo que tendría que estar hecho, ¿sí? Para la próxima clase. Vamos a dejar hasta acá y ya la semana que viene, el lunes, vamos a empezar a leer el primer capítulo y vamos a identificar entre todos los narradores, ¿sí? Y van a ir citando. Así que descarguen el trabajo o lo copian, ¿sí? El trabajo práctico. Y lo tienen en la carpeta para ir trabajando. Hay partes que van a hacer solos y hay partes que vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? Pero yo les voy a ir avisando. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Entendió? ¿Alguna duda con esto? ¿Quieren preguntar algo? No. Nada. Bien, bueno, falta un ratito para que termine la hora, pero bueno, ya se pueden ir porque ya